Nunca digas que estás soñando dentro de un sueño. Hazme caso, yo cometí ese error y a día de hoy me arrepiento profundamente. El sueño en sí fue extraño desde el principio. Estaba en un lugar que reconocía, era mi escuela, pero con un estilo similar a los castillos de la Edad Media. En algún punto, mientras el profe de química daba su clase, pude darme cuenta que todo esto no era más que un simple sueño. Claro, se me ocurrió intentar alterar mi entorno como todas las personas que descubren que están en un sueño lúcido. Ya saben, cosas como volar, aparecer objetos, etc. Sin embargo, cuando estaba a punto de manifestar mis propios deseos, un muchacho de piel morena y cabello ondulado, entró al salón con una sonrisa hambrienta. «Escogeré a cuál de ustedes llevarme hoy», dijo el muchacho y sacó una especie de dado de papel que comenzó a tirar mientras nos veía uno por uno, como si estuviera escogiendo quién sería su próxima presa. Nadie parecía estar inquieto por esto excepto yo, que lo miraba con extremo fastidio, así que decidí decirle algo como, «Oye, ya deja de molestar. No puedes hacerle daño a nadie aquí porque esto es un sueño». «Yo sé que esto es un sueño». Cuando dije eso, la cara del muchacho cambió por completo. Incluso mis compañeros de clase comenzaron a mirarme de manera extraña, con odio, como si nunca debí decir eso en voz alta. He leído que, al hacer esto, corres el riesgo de que todos en tu entorno reaccionen de manera hostil, y algo así fue lo que me pasó. El joven de sonrisa demoníaca me miró fijamente por unos segundos y después me señaló. Me dijo que me llevaría a mí. A medida que avanzaba en el sueño, las cosas se volvieron aún más turbias. Segundos después, ya no estaba en la escuela. Ahora estaba en la sala de estar de mi hogar. Pude sentir una multitud de miradas fijas sobre mí. Eran mis hermanos y mi madre viéndome desde el pasillo mientras lloraban. ¿Por qué lloran?, les pregunté, pero no me respondieron. De pronto noté que alguien más me estaba viendo. Era él. El mismo muchacho que me fastidió en el salón de clases. Pensé que esto ya no era divertido. Él se acercó y me dijo, escucha. Si quieres mi agrado. Si fallas la prueba, te quedarás y no saldrás nunca más. Su voz era tranquila, pero fría como un glaciar y un poco gruesa. Tragué saliva y acepté la prueba. ¿Qué otra opción tenía? Ninguna, por supuesto. Además, soy muy bueno dando ese tipo de consejos, así que no debería ser tan difícil para mí. Cuando empezamos, le pregunté, a lo que él respondió. Ahora. Pero tomaré la forma de tu perro para que no te dé tanto miedo. Solo pude pensar, ¿qué demonios? ¿La forma de mi perro? Eso es peor. No supe ni qué decir. El tipo se comenzó a retorcer frente mío y a echar espuma por la boca hasta que por fin tomó la forma de mi mascota, un precioso Golden Retriever lleno de vida. Solo que él no era el original, por supuesto. Era una copia sin vida y de poco color, y de ojos un poco saltones. Caminó hacia mí y se echó a mi lado. Él volvió a hablar con un tono áspero. Y otra cosa. Debes acariciarme mientras me hablas, exigió. Yo pensé en negarme, pero eso solo empeoraría las cosas. Respiré y puse un lofi de fondo para relajar el ambiente. Entonces, hice lo que me pidió. Me incliné a su lado y lo comencé a acariciar mientras le hablaba de la vida, pero me llamó la atención que de fondo podía escuchar la voz de mi madre llamándome. Oye, despierta. Era como un eco. La entidad que tomó la forma de mi perro se alteró y me susurró que no me dejaría ir hasta completar la prueba, pero mi madre siguió insistiendo en que me despertara una y otra vez. Tanto que esta aparente entidad se enojó y me gritó, de aquí no te vas. Por suerte mi madre sí logró despertarme, aunque estaba algo agitado y confundido. ¿Seguía soñando? ¿O de verdad me había despertado? Me tomó un rato largo confiarme, pero desde ese día mi vida se ha vuelto insoportable. Sombras me persiguen y mis pesadillas son más recurrentes. Ya no sé qué hacer. Al principio me sentí aliviado de que mi madre me salvara, pero, ¿qué tal si lograr despertarme fue peor? No finalicé la prueba, y esa entidad me prometió que nunca saldría del limbo si la fallaba. ¿Qué tal si me está buscando para llevarme de vuelta al limbo?
Siento su mirada a todo momento. Ya no quiero volver a dormir. Abandoné mi empleo por culpa de un alumno muy turbio. Siempre he disfrutado de mi trabajo. Pero un año, un nuevo estudiante llegó a mi clase y todo cambió. Este niño, llamado Tommy, era extraño desde el primer día. No hablaba con ninguno de los otros estudiantes y tenía un comportamiento errático en el aula. Pero lo peor de todo era la mirada en sus ojos. Era como si supiera algo que yo no sabía. Empecé a investigar un poco más sobre Tommy y descubrí ciertas cosas que no me gustaron. Había sido expulsado de su antigua escuela y tenía un historial de violencia. Resulta que, por su culpa, un niño se fracturó una pierna después de que Tommy lo empujó de las escaleras por pura diversión. Y una vez intentó envenenar a su maestra con una mezcla que les enseñaron a hacer en la clase de química. Me puse en contacto con la directora del instituto y le expliqué mis preocupaciones, pero ella dijo que no había nada de qué preocuparse. Tommy asistía al psicólogo y, al parecer, había mejorado su comportamiento. Mentiras. Ese niño no había mejorado en nada. Una vez, durante el recreo, lo descubrí comiendo insectos que recolectaba del suelo y después los escupía para lanzar los restos a otros niños que iban de paso. Por supuesto que le llamé la atención, pero las cosas empeoraron. Otro día, mientras los estudiantes trabajaban en un proyecto en grupo, vi a Tommy en un rincón de la clase, susurrando cosas y mirando fijamente a una niña. Me acerqué a él y me di cuenta de que estaba amenazándola. Le dije que detuviera ese comportamiento inmediatamente y llamé a la directora para explicarle lo sucedido. Después de ese incidente, Tommy fue transferido a otra escuela. Pero la niña a la que había estado amenazando nunca volvió a la clase. No sé qué le pasó. Han pasado años y aún no puedo sacudir la sensación de que algo malo le pasó a esa niña. No sé si alguna vez lo averiguaré, pero sé que ese niño me dio más miedo de lo que jamás había sentido antes. Mis padres adoptaron a un niño muy extraño. Hace un par de meses que mis padres adoptaron a un chico muy raro. No es de la calle y tampoco de un orfanato, pero era el hijo del mejor amigo de mi padre, quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Actuaba distante al principio, lo normal, considerando el trauma que se trae encima. Sin embargo, con el tiempo se abrió con mi madre y después con mi padre. Conmigo no ha habido mucha suerte. Me mira de mala gana y no le gusta estar tan cerca de mí. Dice que me cargo unas energías terribles, y que no le gustaría que lo contagiara de mis monstruos. Tonterías de niños de 7 años, supuse. Un día me tocó quedarme sola con él porque mis padres debían visitar a mi abuela en el hospital. Cada quien estuvo por su lado durante la tarde, pero fue por la noche cuando me tocó llevarle la cena que empecé a sentirme incómoda y asustada. Subí a su cuarto para darle la pizza que ordené para él, pero me detuve detrás de la puerta cuando comencé a escuchar que estaba hablando con alguien. Por un momento quise pensar que estaba hablando por teléfono con un amigo, o que simplemente estaba jugando videojuegos en línea. Cuando abrí la puerta, lo vi sentado mientras dibujaba algo rápidamente. Todas mis teorías se fueron a la basura. ¿Con quién hablabas?, le pregunté, pero no me respondió. Me acerqué a él y lo agarré del hombro. Frank, te hice una pregunta, le insistí. Casi se me cae la pizza de las manos cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver lo que estaba dibujando. Me dijo que dibujara esto. Quiere que sepas que viene a por ti, Lucía, dijo Frank. El dibujo era de un hombre alto, delgado, sin nariz y sin boca. Su rostro estaba lleno de moscas y vestía un traje elegante. Me dio miedo, claro, pero solo le dije que ojalá mis papás hubiesen adoptado a un niño menos extraño y me salí de su habitación después de dejarle la pizza. Pasé parte de la noche viendo películas hasta que por fin me quedé dormida en el sillón. Aunque me desperté a mitad de la madrugada por una razón que a día de hoy me sigue haciendo vomitar. Desperté ahogada y tosiendo como loca, como cuando se te mete un insecto a la boca. Pues resulta que eso fue lo que me pasó. 3 moscas salieron de mi boca después de tanto toser. Corrí a la cocina para tomar un vaso de agua, pero las moscas me persiguieron, y otro pequeño grupo de moscas vinieron tras ellas. Pegué el grito al cielo y corrí a mi habitación, pero me tropecé con algo y me caí al suelo. Traté de levantarme, pero no pude, me dolía mucho el pie. Las moscas se me encimaron y yo no podía hacer nada más que sacudirme. Entonces,
Una voz infantil llegó a mis oídos. Te lo advertí, hermana. Debiste esconderte. Era Frank, mirándome al final del pasillo. Más y más moscas llegaron hasta que todo mi cuerpo se vio envuelto por una gran sábana de ellas. Se metían en mi boca, en mi camisa, me cosquilleaban los pies y me zumbaban al oído. Estaba muerta del miedo y del asco. Más allá de los zumbidos de las moscas, pude escuchar cómo unas botas pesadas retumbaban la madera de las escaleras. Había alguien subiendo y acercándose. Mi corazón latió con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. No lo soporté más y me desmayé. Desperté muy agitada a la mañana siguiente. Ahora estaba en mi habitación, muy bien arropada como si nada hubiese pasado. Salí corriendo a buscar a Frank y lo vi durmiendo en su habitación como si fuera un dulce angelito. Todos los recuerdos de la noche anterior llegaron a mi cabeza. El dibujo del tipo delgado, las moscas ahogándome y el sonido de unas botas subiendo las escaleras. Todo eso me llenó de un odio tan inmenso que agarré una almohada y pensé en asfixiarlo, pero la puerta principal de la casa se abrió. Llegamos, niños. Pude escuchar la animada voz de mi madre anunciando su regreso. Solté la almohada y me sentí aliviada. Corrí y me lancé a los brazos de mi madre y no pude evitar romper en llanto mientras ella me acunaba en su pecho y me preguntaba qué había pasado. Traté de contarle todo, pero no me creyó y mi padre se indignó conmigo, hasta me gritó. Me preguntó que cómo me atrevía a hablar así del hijo de su difunto mejor amigo. Que solo era una mentirosa y que estaba celosa. Lo único que hice fue recoger mis cosas e irme a casa de mi mejor amiga durante algunas semanas. Necesitaba estar lejos de ese niño demoníaco y de mi padre cegado por su obsesión. Aunque desde entonces me acuesto a dormir con el miedo de amanecer ahogada. Dudo poder volver a vivir en esa casa mientras Frank esté allí,